Queridos amigos, queremos reflexionar sobre la antropología cristiana. Queremos descubrir el sentido que tiene el ser humano. Para eso primero vamos a pedir al Señor que nos regale su Espíritu, que nos ayude a conocer su proyecto para nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te pedimos que ilumines nuestra mente, que encienda nuestro corazón para descubrir en Jesús el sentido de nuestra vida, para conocer tu plan de amor sobre nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos, vamos a estudiar al hombre, vamos a ver una pequeña reflexión sobre antropología. Para comprender el sentido del hombre hay muchos caminos. Nosotros encontramos en general la antropología cultural, donde se mira a los distintos pueblos, sus tradiciones, sus costumbres, y se hace un análisis de qué es lo que se descubre a partir de allí. Nosotros vamos a ir un poco más a lo profundo y vamos a preguntarle a Dios qué es lo que Él soñó para nosotros. Cuando se arregla un motor, los mecánicos normalmente recurren al manual, porque el fabricante del auto sabe qué es lo que hizo y te puede decir cómo arreglarlo de la manera correcta, qué pieza va, cómo se utiliza. También aquí encontramos nosotros la capacidad de descubrir en Dios qué es lo que nosotros somos. Y por eso vamos a recurrir al proyecto de Dios. Vamos a ver qué es lo que Dios nos dice acerca del hombre. Encontramos en la Biblia dos momentos. El primer momento es en el Génesis del capítulo 1. Recordemos que a lo largo del Antiguo Testamento los primeros 5 libros se fueron gestando en distintas etapas. El capítulo 1 no fue lo primero escrito de la Biblia. Se debe a una tradición llamada la tradición sacerdotal que surgió durante el exilio de Babilonia. En ese tiempo el pueblo ya no tiene templo, corre peligro de perder su identidad, y entonces surgen allí los escribas que mantienen las escrituras para que no se pierda la memoria. Surge la sinagoga, donde el pueblo se reúne cada semana a escuchar la escritura para ver qué es lo que Dios les quiere decir a ellos como pueblo, conservar su identidad a través de los rituales con los que contaban. Recordemos que ya no tenían liturgia, porque no tenían templo. Pero los sacerdotes, ¿qué hacen? Compaginan todo lo que existía y hacen una reflexión sobre los distintos momentos. En el primero encontramos la reflexión del sacerdote sobre la creación. La creación la presentan en 7 días. ¿Por qué? Para justificar el descanso sabático y que el pueblo pueda conservar sus tradiciones. Por eso Dios crea en 6 días y al 7º descansa. Y la creación comienza con el caos y llega a un vértice, a su cumbre, con la creación del hombre. Y Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Sabemos que este hagamos es un plural majestático que nos recuerda la importancia de quien habla. Por eso los papas antes decían nos. Recién Juan Pablo II va a decir yo en sus escritos. Nosotros también encontramos aquí esta importancia de quien habla. San Agustín va a decir que en ese hagamos ya está presente de alguna manera anticipada la Trinidad, donde Dios hace un diálogo dentro de su misterio y dice que el hombre tiene que ser su imagen. Y aquí encontramos 2 elementos importantes. El primero, cuando se dice que hagamos al hombre a nuestra imagen, estamos hablando de una igualdad. La imagen es lo que representa a la persona. Una foto muestra quién soy. La imagen es igual a mí. Por eso entonces, cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen,
está hablando de que hay una igualdad en algunas cosas que el hombre tiene respecto de Dios. El hombre tiene inteligencia, tiene voluntad. Pero también se habla de semejanza. Y la semejanza no es igualdad, supone una diferencia. Lo semejante no es igual. Y por eso entonces vemos que el hombre no es Dios en sentido total. Tiene cosas que Dios le regaló iguales a él, pero hay cosas en las cuales es distinto. Por eso entonces vemos aquí lo que Dios nos enseña. ¿Y cuál es esa imagen y semejanza? Recordemos, si hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios creó al hombre a su imagen, varón y mujer los creó. La imagen y semejanza de Dios es la familia. El varón y la mujer, ni el varón solo, ni la mujer sola, son la imagen de Dios. La imagen de Dios es la comunión de amor de las personas, porque eso es la Trinidad. Dios es una comunión de personas que se aman. Y nos invita a nosotros a ser así. Por eso entonces la cumbre de la creación es la familia. La imagen de Dios, la semejanza de Dios. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, varón y mujer. Y esto implica algunas cosas que vale la pena destacar. ¿Cuál es esta perspectiva? Nosotros sabemos que el hombre es bueno porque Dios, cuando va creando, ve todo bueno, y cuando crea al hombre dice Dios que era muy bueno. Y aquí se destaca algo importante: nosotros no estamos en contra del cuerpo. En realidad, en el siglo III surgió un filósofo llamado Manes, que viene el maniqueísmo, la corriente que él fundó, que considera el cuerpo malo, el alma buena. Ahí sí hay un dualismo. Entonces hay que liberarse del cuerpo para que el alma pueda desarrollar su potencial. Para nosotros no es así. El cuerpo es la expresión de nuestro ser histórico, el alma es nuestra expresión espiritual. Pero no son dos cosas, son dos principios de comprensión del ser humano. Cuerpo y alma no son dos realidades distintas, separadas. De hecho, la muerte es la separación del cuerpo y el alma. Nosotros esperamos algún día la resurrección de los muertos, porque creemos que el cuerpo también está llamado a ser glorificado. Entonces, vemos que el cuerpo es algo valioso, porque expresa la interioridad. Hay una sacramentalidad en el cuerpo. ¿Qué es un sacramento? Es algo visible que expresa algo que no se ve. Nosotros sabemos que nuestro cuerpo revela nuestra interioridad. Yo me expreso a través de mi cuerpo, me expreso históricamente a través de mi cuerpo. Por eso nosotros valoramos el cuerpo. Juan Pablo II dice, no solo no estamos en contra del cuerpo, sino que creemos que el cuerpo es tan digno que hay que hablar con respeto de él. Nosotros no somos dualistas. Y entendemos por eso que el amor, que es lo propio, cuando Dios nos creó a su imagen, decimos que hay algo igual entre nosotros y Dios. Nosotros tenemos inteligencia, voluntad, y esto supone capacidad de amor. La inteligencia conoce la realidad, y cuando la ve como buena, la voluntad se adhiere. Eso es el amor, es la adhesión al bien. Y nosotros entonces, cuando vemos algo bueno, lo amamos. Pero ¿cómo lo expresamos? Lo expresamos también afectivamente. Por eso el Papa Benedicto, en su encíclica sobre el amor, nos recuerda que el amor se compone de estas dos realidades, eros y agape. Eros es la expresión afectiva y agape es la decisión por el bien. Cuidado, también nos dice que Dios nos habla con amor, nos ama con amor erótico. ¿Y esto qué significa? Que Dios también nos valora. Cuando hablamos de eros, nosotros enseguida pensamos en cosas que no corresponden. Y en realidad el eros es la capacidad de valoración del otro. El eros tiene en el ser humano muchas veces la limitación de que nos vuelve egocéntricos. Si yo solo me quedo con el eros,
al otro lo valoro porque tiene cosas que yo creo que necesito y por eso me uno a él. Me uno un tanto que me sirve a mí. Por eso hay que trascender el eros con el agape. Pero el agape sin el eros, sin la valoración, sería muy frío. Por eso es tan importante que estén juntas estas dos realidades, que no se separen. Y decíamos antes que el matrimonio pasa a ser un ícono de la Trinidad, porque es la imagen y semejanza de Dios. Cuando hablamos de ícono, en los orientales esto lo desarrollan mucho más que nosotros. Para los orientales un ícono no es solamente una imagen que se ve. Cuando alguien hace un ícono, lo hace rezando, porque trata de contemplar el misterio y expresarlo simbólicamente. Decía Ernesto Cassirer que el hombre es un animal simbólico, expresamos lo propio nuestro de la humanidad a través de los símbolos. Y por eso entonces tenemos que aprender a descubrir en lo creado lo que representa simbólicamente. El matrimonio es el ícono de la Trinidad. Dos personas que son capaces de lograr una intimidad de amor tan profunda que es posible que pueda surgir una nueva vida. El misterio trinitario son personas, cada una volcada a la otra, orientada a la otra, en comunión de amor perfecto, que generan vida permanentemente. Así también el matrimonio está llamado a ser un ícono de la Trinidad. Y por otro lado, Pablo nos va a decir que es una imagen de la comunión de Cristo con su iglesia, que expresa el misterio trinitario. En la segunda tradición, que es la tradición yavista, aunque algunos dicen que se trata de una corriente sapiencial propia del exilio, encontramos una perspectiva que busca darle sentido a las cosas. Es más simbólica, es más universal. Recordamos que en el capítulo primero partía del caos, la creación, hasta culminar en el sexto día con la creación del hombre. Aquí va a ser distinto. Vamos a ver que Dios crea a Adán, hace que él le ponga nombre a toda la creación. Pero ¿qué sucede? Que Adán no encuentra algo que lo satisfaga, se siente vacío. Y dice el Papa Juan Pablo II que esa insatisfacción habla de una soledad existencial que muestra que el hombre está llamado a la complementariedad, porque fue creado a imagen de Dios. Eso está, ¿no? Recordemos, la imagen de Dios es la imagen de un Dios familia, Dios trino. Por eso el hombre solo no se llena. Y dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ¿qué hace Dios? Duerme Adán. Esto para quedar claro que es él el artífice, que el hombre, el varón, no es señor de la mujer. Duerme Adán. Y de su costado toma la costilla y crea a la mujer. Y cuando Adán se despierta, dice, esta sí es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Recordemos que en hebreo la palabra costilla significa costilla y costado. Se está mostrando la igualdad en la dignidad del varón y la mujer. Fíjense, en una época muy antigua donde el machismo era muy fuerte, queda claro que en el proyecto de Dios no debe ser así. Ni el varón es superior a la mujer, ni la mujer es superior al varón. Su dignidad es la misma. Y son uno. Dios dice que se hacen una sola carne. Nosotros cuando pensamos en carne enseguida pensamos en lo biológico, pero en realidad hay que recordar que en la antropología hebrea nosotros encontramos en la Biblia dos antropologías. La griega, que surge en la etapa del vínculo con los griegos, cuando Alejandro Magno conquista todo, influye la cultura griega en la corriente sapiencial que se encuentra en Israel. Ahí surge el libro de la sabiduría y encontramos los distintos rasgos, los proverbios. Y en estos textos sapienciales se muestra la antropología griega, cuerpo y alma, que también, lo decíamos antes, cuerpo y alma no son dos cosas.
Pero la antropología hebrea es más experiencial, es más del conocimiento de la persona en su psicología, en su profundidad, y distingue 3 dimensiones en el ser humano: basar, nefesh y ruach. Basar, carne, designa al hombre en lo que el hombre experimenta en su tiempo. Designa 2 cosas. Por un lado, el hombre en el tiempo y el espacio. Yo estoy aquí y no puedo estar en otro lado. Virtualmente sí, pero físicamente no. Pero a la vez puedo entrar en comunión, puedo expresarme y lograr comunión con los demás. Me puedo hacer uno. ¿Y entonces qué significa que se hacen una sola carne? Significa que el varón y la mujer están llamados en el matrimonio a compartir todo lo que se puede compartir. Nefesh es lo que el hombre conoce de sí mismo, pero no puede expresar. ¿Nunca le sucedió querer contar un sentimiento? Terminan de contarlo y dicen, no es exactamente así. Y si el otro no sintió algo similar, va a ser muy difícil que me entienda. Por eso se habla de la empatía, de tratar de comprender afectivamente el sentimiento del otro. Hay una intimidad que yo conozco de mí, pero que no puedo expresar. Yo soy un ser que tiene una interioridad. Y a la vez, y ruach, espíritu, designa lo que el hombre vive en profundidad, que intuye que está allí, pero no llega a conocer. Somos un misterio para nosotros mismos. ¿Nunca les sucedió que le dieran un trabajo y creían que no podían ser capaces de hacerlo y les salió muy bien y se sorprendieron diciendo, podía hacerlo, no sabía que tenía esta capacidad? O puede suceder también al revés. Nunca creímos que fuéramos capaces de hacer algo malo y en un momento de debilidad cometimos algo que no correspondía, realizamos algo que no correspondía. Porque somos un misterio. No nos terminamos de conocer nunca nosotros mismos. El judío entendía que hay un ámbito de la persona donde solo Dios entra. Somos un misterio, pero no para Dios. Dios conoce al hombre más que él se conoce a sí mismo. Este es el ruach de Dios. Tenemos un hálito divino en nosotros donde Dios está en nosotros y nos conoce profundamente. Así entonces vamos a tratar de las dos cosas, de sacar una complementación del Antiguo Testamento, de la visión antropológica del proyecto de Dios. ¿Cuáles son los rasgos fundamentales que aparecen en ese misterio? Que el hombre es persona. Persona significa un ser en relación, un ser capaz de comunión. No somos entes aislados, no somos individuos. Somos personas. Va más allá, Recordemos, para Marx, el hombre es solo la sociedad y cada miembro es un individuo. Nosotros decimos somos personas capaces de comunión. Y por ser personas tenemos interioridad. Somos únicos, no hay una persona igual a otra. Somos sagrados. La persona tiene un carácter sagrado porque somos imagen de Dios. Por eso ninguna persona puede ser un medio para. Toda persona es un fin en sí mismo. A veces con las grandes corrientes económicas del mundo, con las teorías del comunismo y el capitalismo, sucede que ninguna de las dos corrientes respeta a la persona. El comunismo porque aniquila su libertad y no lo considera persona a cada uno, lo considera individuo. El capitalismo porque pone las leyes del mercado, de la oferta y demanda, por encima de la persona. Y a veces, a ver si me sirve o no me sirve, produce o no produce, entonces valoro por la producción al ser humano. No, hay que valorarlo por su carácter sagrado. Fue creado a imagen de Dios y tenemos un destino de gloria. Y estamos llamados a una comunión interpersonal. Como Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en Dios, las personas son las relaciones. Nosotros primero existimos y después nos relacionamos. En Dios no es así. El Padre es la eterna acción de engendrar al Hijo.
el Hijo es el eternamente engendrado, y esa comunión de amor, esa inspiración del Espíritu Santo. Así que también nosotros tenemos que saber hacer una comunión interpersonal porque fuimos creados para eso. Y de aquí surge entonces la dignidad que tenemos, la libertad y la capacidad de participar en el proyecto de Dios. Este es el sueño que Dios nos ha regalado. Dios nos invita a ser su imagen y semejanza y a colaborar con Él, porque fuimos hechos para el amor. Como Dios es amor, también nos creó a nosotros con capacidad de amar. Este es el sueño, el proyecto que Dios tenía de nosotros. Veíamos que Dios creó al hombre por amor, lo creó a su imagen y semejanza, con capacidad de ser persona, como persona, con capacidad de comunión, con capacidad de participar de su proyecto, con interioridad. Pero en la misma palabra se nos muestra qué hace el hombre con la libertad que Dios le regaló. Encontramos en el capítulo 3 del Génesis un pasaje muy fuerte. Normalmente nosotros nos imaginamos la viborita, la manzanita. En realidad nunca se habla de un árbol de manzana. Lo de la manzana surgió en la etapa de la Edad Media, donde las manzanas eran la fruta de los ricos y los pobres nunca accedían, por eso era la tentación. Pero en realidad aparece un pasaje simbólico muy fuerte. Digámoslo claramente, el pasaje de la tentación, el pasaje del pecado. ¿En qué consiste el pecado original? El pecado original podríamos decir que es un pecado ecológico. Ahora vamos a explicar por qué. Aparece la serpiente. ¿Por qué la serpiente pasa a ser el tentador? Porque el pueblo de Israel en ese momento se encontraba al lado del pueblo de Canaán, y los cananeos tenían a Baal como dios más importante, representado por una serpiente. Y muchas veces sucedía que el pueblo caía en la tentación por las dudas. Como Baal era el dios de las cosechas, no sea cosa que me vaya mal las cosechas, entonces rindo culto a Yahvé, pero a la vez rindo culto a Baal. Lo cual no era tan fácil, porque Baal tenía dos características en su culto: la prostitución sagrada, lo que lastimaba el vínculo familiar, y a la vez los sacrificios humanos. El primer hijo varón era quemado vivo para ofrecerlo a Baal, para que garantice una descendencia numerosa y una vida próspera. Y eso realmente era muy feo. Entonces por eso aparece la serpiente como tentador. En realidad es el demonio el que no se bancó a verse frustrado y busca frustrar al hombre. ¿Y qué hace? Se acerca a Eva y le dice: en este árbol que coma del fruto. Hay dos árboles en el jardín del Edén. El árbol de la vida, de ese el hombre sí puede comer, porque el hombre está llamado a la comunión plena con Dios y tener una vida plena. Pero también existe el árbol de la ciencia del bien y del mal, y de ese el hombre no puede comer. ¿Qué significa? Que el hombre fue puesto en un contexto donde hay cosas que no dependen de él. Esto decíamos, el hombre fue puesto en el mundo y hay leyes que el hombre tiene que respetar. Hay un libro muy bueno de un autor que es premio Nobel en Medicina, Marc Bresson. En su libro El aprendiz de brujo, recuerda a Mickey con las escobas, él presenta que el aprendiz de brujo, en ausencia del brujo mayor, quiere usar los poderes de la magia en su beneficio. Los utiliza hasta que genera el caos, lo desbordan los poderes que desató y se vuelven en su contra, y tiene que venir el brujo mayor a restablecer el orden. Bueno, el hombre es el aprendiz de brujo, la naturaleza es la magia, y el hombre no la puede usar como se le dé la gana, tiene que respetar sus leyes. Por eso decíamos que es un pecado ecológico. El hombre fue puesto en el mundo, pero tiene que respetar que el mundo no depende de él. Él no puede hacer lo que quiera. Y esta es la tentación. Ustedes serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Dicho en lenguaje actual. ¿Qué tiene Dios que venir a decirme que está bien y que está mal? ¿Qué tiene nadie que decirme que está bien y que está mal? Yo soy artífice de todo. Yo decido
qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Fue la primera propuesta de psicopatía. El demonio le invita al hombre a decidir la moral, a decidir lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué sucede? El hombre acepta la tentación, consiente la tentación y dice: no voy a aceptar ninguna regla exterior a mí. Pero se encuentra frustrado, no le funcionó. ¿Qué sucede? Cuando el hombre hace lo que se le da la gana, suceden consecuencias de frustración. Después del pecado, Adán y Eva se escondieron porque vieron que estaban desnudos. Entró la malicia en la mirada del hombre. El hombre que veía como ve Dios, ahora mira con malicia. Perdió la inocencia. Qué importante es saber que cada elección tiene consecuencias. Por eso pensar antes de hacer. Comienzan a echarse culpa. Ya no es el Adán que dice: esta sí, carne de mi carne, hueso de mi hueso. Ahora dice: esa que me diste. Con eso le está reprochando a Dios que se la haya dado y está menospreciando al don que tenía al lado, que era su mujer. Empiezan a echarse culpas. ¿Por qué? Porque su corazón se cerró. Surge el dolor. ¿Qué significa? La frustración de las cosas hermosas. No sabemos cómo ha sido antes del pecado. No sabemos si había dolor físico o no. Se habla de los dones preternaturales, parece que no había dolor, pero en realidad lo que apunta es a otra cosa. Lo que está diciendo es que había cosas que se vivían con normalidad y no eran frustrantes. El hombre las podía asimilar con normalidad. Entre los dones preternaturales se habla de que Adán y Eva no morirían, que tenían el don de la inmortalidad. Ahora, no necesariamente es inmortalidad física como la pensamos nosotros. ¿Se imaginan que si todos, desde Adán hasta hoy, no hubieran muerto, estaríamos en el planeta apretados como perejil en maceta? Pero sí es posible que haya sido de esta manera que el hombre vivía la transición a la gloria. Como un día vamos a estar resucitados y gloriosos, también Adán podía haber vivido esa transición en el paso de la muerte física a la glorificación de una manera normal, de una manera sana, sin conflicto. Todas las situaciones que son de alegría, como un parto, que es un nacimiento, pasan a ser frustración. Surge la desigualdad. Dios que había pensado al hombre en comunión de amor, ahora el hombre se encuentra con que no sabe vivir en comunión. ¿Qué se nos está diciendo? Que Dios no soñó el machismo. Dios no quiere que nadie domine a nadie. Y que el machismo que ha gobernado la historia en general es fruto del pecado. Porque el hombre no escuchó el proyecto de Dios. Ahora encontramos frente a eso. ¿Qué hace Dios? Lo deja Adán en su pecado, en su frustración, dice, bueno, más si embromate. No, Dios normalmente lo que suele hacer es hacer una nueva propuesta. Y suele sorprendernos porque la propuesta de Dios es mejor que la anterior. Hay un proyecto renovado de parte de Dios. En el mismo momento del pecado ya hace una promesa. A la serpiente le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ya ahí aparece una enemistad declarada, profetizada, entre el demonio y la mujer. Sabemos que esa mujer es María, por eso se le llama a este pasaje el protoevangelio. O sea, ya está anticipando el anuncio de la alegría de la salvación. En el mismo momento de la caída, Y vemos entonces el proyecto renovado de Dios. ¿Cuál es ese proyecto? Que el hombre y Dios estén en comunión, porque el hombre rompió la comunión con Dios y por eso después rompió la comunión con los hermanos. Ahora Dios, que va a ser Él mismo, va a venir al encuentro del hombre.
Él mismo va a venir a hacerse hombre. En el misterio de Cristo, brevemente lo digo, nosotros celebramos la Pascua como la fiesta más importante porque la resurrección es el argumento de credibilidad del cristianismo. Nosotros creemos en Jesús porque Él resucitó. San Pablo va a decir, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Porque Jesús resucitó, sabemos que verdaderamente la verdad todo lo que había dicho y que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios eterno hecho hombre. Pero una vez que descubrimos por la resurrección el misterio de Cristo, en el misterio de Cristo lo esencial es la encarnación. En la encarnación, nosotros sabemos que Dios asume una naturaleza humana para siempre. Nunca más se va a separar de ellas. Hay dos naturalezas en Cristo, una sola persona. Por eso se le llama a la encarnación la unión hipostática. Hipóstasis significa persona en griego. En la persona única del Verbo eterno se unen la naturaleza divina que no perdió al encarnarse y la naturaleza humana que se asume cuando el Verbo se encarna. Y a partir de ahí entran en comunión lo divino y lo humano en la persona de Cristo. La encarnación supera la situación de Adán antes del pecado, porque Adán era criatura de Dios. En cambio, en Cristo vamos a ser hijos amados en Él. O sea, lo que Cristo tiene como propio nos lo participa a nosotros. La resurrección pasa a ser el nuevo paradigma. San Pablo nos va a decir, ustedes que resucitaron con Cristo, vivan las cosas de arriba donde Cristo está a la derecha del Padre. Por eso tenemos que tener los pies siempre bien puestos en la tierra, pero la cabeza bien puesta en el cielo. Y aparece también, a partir de la resurrección de Jesús, la participación en el misterio de Dios por la gracia de Cristo. Acordémonos, en Cristo hay, en la naturaleza humana de Cristo, hay distintas acciones del Espíritu Santo, distintas unciones. Ustedes saben que en la Biblia, cuando se habla de la acción del Espíritu, uno de los símbolos es la unción. Cuando se habla de distintas unciones en la naturaleza humana. La primera es la de la encarnación. El Espíritu Santo cubre a María con su sombra y esa naturaleza engendrada en María es la naturaleza del Verbo. En Cristo no hay persona humana, solo persona divina. Pero sí hay naturaleza humana sumida por esa persona. Ahí esa naturaleza está ungida, es la naturaleza del Verbo. Después viene la segunda unción, que es la del bautismo de Jesús, donde Cristo es consagrado para representar a la humanidad y salvar a la humanidad. Por eso la muerte de Cristo es redentora, porque Él representa a toda la humanidad. Y la tercera unción es la de la asunción al cielo, donde Cristo recupera la gloria que tenía junto al Padre, pero también es consagrado, es ungido como cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo místico. Y por eso entonces nosotros participamos por la gracia que se nos regala en el bautismo de todo lo que Cristo tiene como propio. Somos hijos amados, somos santos, participamos de la gloria, participamos de la vida eterna, de la misión de Cristo. Este es en todo el sentido, este es el nuevo proyecto que Dios nos hace. Pero también recordemos que esto que Dios quiere que vivamos se nos tiene que enseñar cómo hacerlo. Cristo quiere enseñarnos el camino. ¿Y cómo accedemos a ese misterio? Por la fe. La fe es el modo concreto con el cual aceptamos el misterio de Cristo. Por eso el justo se salva por la fe, va a decir Pablo. Ahora bien, nosotros tenemos que saber cómo se hace. Y Cristo sirve de modelo de muchas cosas. Esto lo saco del libro del padre Raniero Cantalamessa María, Espejo de la Iglesia. Cristo es modelo de muchas cosas, pero no sirve de modelo ni de la fe ni de la esperanza.
porque Él es Dios encarnado. Si hablar de la fe de Jesús supone hacer analogías, no se puede hablar exactamente de la fe de Cristo como de la fe de cualquier ser humano. Jesús decía, yo al Padre lo conozco, no puedo decir que no lo conozco. Entonces vemos que hay una diferencia entre Cristo y nosotros en el tema de la fe. Y en la esperanza lo mismo, Él tiene un conocimiento de alguna manera de lo que vendrá porque Él es Dios. Él no dejó de ser Dios, Él no renunció a su naturaleza divina. Por eso, para ver cómo hacer, Jesús, ¿qué hace? Educa a su mamá y nos la regala a nosotros al pie de la cruz. Ella sí es el modelo. Ella sí es aquella que nos educa, el documento de Puebla la va a llamar la pedagoga del Evangelio. Encontramos entonces, en ese proyecto de renovado, para saber cómo hacer, encontramos a María. María nos enseña en la Inmaculada Concepción que Dios es capaz de sanar la naturaleza humana. A ella la preservó del pecado, a nosotros nos puede ayudar a sanar nuestro pecado. Porque la gracia tiene poder sobre la naturaleza, entendiendo que también entra nuestra libertad en juego. Como entró la libertad de María, María colaboró también con lo que recibió. Ella fue preservada del pecado, pero también colaboró a través de su sí y hágase en mí según su palabra, dijo, ¿no? Encontramos también la capacidad de colaboración del hombre en el proyecto de Dios. Aquí está la servidora del Señor, pero después ese hágase en mí según tu palabra también lo mostró en actividades. Por ejemplo, en las bodas de Caná, fue la que se dio cuenta que faltaba el vino y le dice a su hijo, no tienen vino, y a los servidores hagan lo que él les diga. Nos enseña cómo colaborar en el proyecto de Dios, que es intercediendo, escuchando a Dios, anunciando. Y también se nos invita a recordar que estamos llamados a la gloria. María en la Asunción nos recuerda que somos dignos, que nunca tenemos que dejar que nadie nos manipule. Este proyecto que encontramos en María, esta propuesta, no es una receta. El proyecto de Dios no es un recetario, es una invitación. Por eso es muy importante recordar que hay que hacer camino, y eso supone procesos de crecimiento. Jesús va a poner la comparación con la semilla que crece a su tiempo. Dios nos hace propuestas y nos desafía a crecer, pero también encontramos desafíos en el tiempo, situaciones donde nos vamos a ver interpelados por la historia. Entonces recordemos, esto es un camino que tenemos que realizar. Frente a ese desafío, nosotros encontramos que Jesús nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nosotros no nos olvidemos nunca que Dios está con nosotros. Él nos prometió, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y esto implica para nosotros aprender de Jesús el método. ¿Cuál es el método? La encarnación. La encarnación. Por eso se habla de la inculturación del Evangelio y la evangelización de la cultura. Ya lo decía el Papa Pablo VI, lo desarrolló fuertemente el Papa Juan Pablo II y ahora nos desafía el Papa Francisco. Se nos invita a transformar el mundo, a llenar de evangelio todas las culturas, porque hasta que no se cambien las culturas desde los valores del evangelio, va a faltar mucho. Hay que ser respetuoso de todas las culturas, pero el criterio último de discernimiento es el evangelio. El evangelio es la instancia crítica última, nos dice Juan Pablo II, de toda cultura. Por eso entonces hay que meternos en la cultura y luego desde los valores del Evangelio desarrollar los valores de la cultura y contrarrestar los desvalores que tiene la cultura, porque la cultura no es absoluta. El contenido es la revelación, es la verdad de Cristo, es el Evangelio.
yo no puedo anunciar lo que yo quiero, tengo que anunciar a Cristo y tengo que anunciar su propuesta, su mensaje. Pero esto no se hace teóricamente, yo tengo que tener una experiencia. El Papa Benedicto nos decía que nosotros no seguimos a una idea, seguimos a una persona. Si yo no tengo la experiencia de Cristo, de su amor por mí y del amor que yo le tengo, va a ser muy difícil que yo pueda hacer este camino o enfrentar los desafíos. ¿Y qué es entonces lo que tenemos que lograr? A la luz de todo lo que dijimos, recordemos, lo primero es gestar un organismo de vinculaciones. ¿Qué significa esto? Somos personas llamadas a la comunión. Entonces, gestar redes de comunión, un organismo de vinculaciones sanas que no separan la fe y la vida, Dios y el hombre, Cristo y María. Aprender a vivir en comunión las cosas que están unidas. Decía la palabra respecto del matrimonio, pero se aplica a otras cosas. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando separamos las cosas, empezamos a meter la pata. Y la palabra clave siempre es y. Nosotros no creemos en las disyuntivas, sino que creemos en la comunión. Tenemos que educarnos, hacer una educación integral para el amor, una educación que asuma todo, lo físico, lo psicológico, lo espiritual, lo social. Tenemos que aprender a desarrollar todo el potencial que tenemos para amar. Desde el proyecto de Dios, no podemos hacer lo que queremos, si no caemos en lo que Adán hizo, decir yo hago lo que se me da la gana y no nos va a ir muy bien. En cambio, si escuchamos el proyecto de Dios, somos fieles y colaboramos, podemos entonces desarrollar nuestra capacidad de amar. Y tenemos que aprender que no existe amor sin sacrificio. Hoy la palabra sacrificio molesta, es una palabra que suena mal. Cuando nos hablan de sacrificio enseguida pensamos en darnos en un látigo por la espalda. Y en realidad la palabra sacrificio viene del latín, significa hacer sagrado. Eso significa la palabra sacrificio. Significa hacer sagradas las realidades, consagrarlas, santificarlas, pero para eso muchas veces hay que educarlas. Jesús dice, mi Padre es el viñador y a la rama que va a dar fruto la poda. Los que trabajamos alguna vez en la huerta sabemos que al tomate hay que podarlo, a la uva hay que podarla. Si vos no podás, dejás que se vayan vicios, como se dice en el campo. Se van en pura rama y no se puede concentrar la savia en los frutos. Entonces hay que quitarle a la planta, hacer sufrir a veces a la planta, pero para un bien mayor. Si yo no me provoco ningún sufrimiento en el sentido de educación, si yo siempre hago lo que quiero y lo que se me da la gana, lo más probable es que termine haciéndome mucho daño. Tengo que tener capacidad de sacrificio, porque hay un proceso en el cual tenemos que aprender a crecer, pero para eso es fundamental tener un sano discernimiento. Esta palabra es clave. En todo este camino y en este desafío es fundamental discernir. Discernir significa descubrir qué es lo que Dios quiere decirme a través de esta situación, a través de esta persona, en este contexto cultural. Entonces, que yo aprenda a discernir la voluntad de Dios. Porque si yo colaboro con Dios en el sentido de su propuesta, los frutos siempre van a ser mucho mejores. Por eso hoy Dios nos quiere invitar a ser plenamente hombres, a ser felices en nuestra humanidad, porque estamos llamados al cielo, a la gloria, estamos llamados a ser felices y a hacer felices. Podemos ser felices en comunión y estamos llamados a servir, a ayudar a que los hermanos también alcancen la felicidad. Le vamos a pedir a la Virgen que nos ayude también a poder colaborar con Dios en su proyecto. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoigas las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen, gloriosa y bendita.
y que por intercesión de la Virgen los bendiga el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.